Ya, gracias, Artur. A ver, esta cuestión. Ahí, ahí está. Súper. Ahí, esto, ahí está. Súper. Ya. Bueno, eh, hola, hola a todos, a todas. Eh, Gracias por venir a una nueva sesión del seminario de Magíster. En esta oportunidad tendremos tres expositores. Vamos a comenzar con Benjamín Vera, que nos va a hablar sobre optimización aplicada al mercado eléctrico, control óptimo de un modelo de polución volátil. Así que dale, Ben. Muchas gracias. Bueno, el contexto es que mi presentación, y además la que va a venir después durante esta misma sesión de Matías, van a tratar las dos sobre optimización aplicada al mercado eléctrico, diferentes aspectos. Y esas dos cosas surgen de una pasantía, o sea, se enmarcan como continuación de una pasantía que nosotros tuvimos durante el verano en Indra, en Lille. Entonces, hicimos un cierto trabajo, las líneas generales del cual yo voy a presentar primero, y luego los dos vamos a poner sobre cómo nosotros estamos enmarcando nuestro trabajo como continuación de eso. Entonces, contexto general, consideramos un mercado eléctrico de tipo mancomunado, que es un modelo común en Latinoamérica, así como en distintas partes de Europa, eh, que es un modelo que está hecho para que los generadores de electricidad no interactúen directamente con los usuarios finales, sino que existe un ente central que opera eh, además de representar, digamos, representa a la sociedad en el proceso de eh, transacción y compra de energía eléctrica de parte de generadores privados. Este ente central le llamamos el ISO por su sigla en inglés Independent System Operator y se encarga de, digamos, decidir de manera óptima, habiendo diferentes generadores que se ubican en una red eléctrica que hacemos en el grafo, eh, quién genera cuánto y qué se transmite hacia dónde. El objetivo general de ambas de nuestras investigaciones tiene que ver con estudiar el impacto que variables relacionadas con polución o con energías renovables eh, pueden tener en la red, todo esto a nivel de mercado. Todo esto pensando, eh, como pensando en la parte económica que tiene que ver con el mercado eléctrico. Entonces, data del problema, que esta es la data en general con la que vamos a trabajar. Uno tiene un grafo que representa la red, ¿cierto? Distintas regiones que están conectadas con diferentes lugares. Cada región va a ser un posible, o sea, cada nodo, perdón, cada nodo del grafo va a ser un diferente generador de electricidad y los nodos que los conectan van a ser las líneas de transmisión. Eh, Supongamos, para fijar ideas, que estamos en un escenario que le llaman el Day Ahead Market, como que estamos el día previo y tenemos un pronóstico de cuál va a ser la demanda en cada sector del grafo. Eh, y tenemos, bueno, tenemos n agentes, tenemos n nodos, sabemos la demanda que cada uno de ellos requiere, sabemos la polución que emite cada uno de ellos por unidad de energía producida, tenemos una polución límite, tenemos una resistencia que tiene que ver con que hay pérdidas de transmisión, y no podemos generar infinito de energía en cada generación. Tenemos límites de capacidad y límites de flujo. Eh, Además, tenemos un costo social, el cual entra en el problema de la siguiente forma. Este es el dispatch problem, este es el problema de selección que enfrenta el ISO una vez que cada agente decide cuánto cobrar por su generación de energía. Él cobra una cierta unidad de producción y lo que va a pagar, pensemos en separar esta suma en dos términos, va a pagar todo lo que le cobran por todo lo que a cada uno de los agentes elige que produzca, más lambda por la polución total generada por los agentes. Entonces tenemos que pensar que este lambda, este costo social, es una constante, podría en general ser una función, que juega el rol de ponderar, digamos, cuánto me afecta la polución versus el costo económico. Es lo que intermedia entre las dos.
Sujeto a, por supuesto no puedo elegir Qn igual 0, sujeto a que tengo que satisfacer demanda en la red, tengo que generar más que la demanda, considerando pérdidas de transmisión, y más lo que entra menos lo que sale en cada uno, o sea, considerando conectividad de los nodos. Este signo tiene que ver con, es una convención solamente que decidimos que, si es que este es el nodo 0, este es el nodo 1, este es G, el grafo se toma dirigido, decidimos que el signo de E con respecto al nodo 1 es -1 y el signo de E con respecto al nodo 0 es 1. Es decir, sumamos lo que entra, eh, restamos lo que sale. Y estudiamos también, bueno, las restricciones de capacidad y de flujo, y un problema de polución máxima, de que no podemos contaminar lo que queramos dentro de este problema. Esa es la entrada principal de la polución. Eh, ese es el problema del ISO, es un problema convexo, es un problema, de hecho, es un problema lineal con restricciones cuadráticas. Se puede probar que bajo condiciones bastante permisivas tiene solución única. Y por lo tanto, este problema tiene un nivel encima, que es que va más relacionado con la parte económica del mercado, que es que cada agente tiene un costo verdadero de producción, este alfa gorro que está aquí, que es cuánto realmente me cuesta versus cuánto voy a cobrar. Y el problema de minimizar esto, sabiendo que, o sea, con restricción, que no puedo, si yo voy a cobrar, tengo que considerar que el ISO va a reaccionar a eso, eh, nos lleva a este que es el problema de minimización de costos de un agente eléctrico. Este problema es un problema en que una restricción, o sea, una de sus restricciones es un problema de optimización. Eh, y esto es lo que se conoce en la literatura como un problema un problema binivel. Eh, es un problema binivel en que el nivel inferior, como dijimos anteriormente, es un problema convexo. Una estrategia común para lidiar con problemas binivel es escribir sus condiciones de KKT y poner esas en vez del problema como restricciones. Eso se conoce en la literatura como reformulación de KKT. Y uno pensaría que, bueno, problema resuelto, pero esa reformulación no es siempre equivalente al problema original, cosa que tiene que ver con la introducción de los multiplicadores como variables de optimización en el problema del nivel superior. Entonces, no hay una muy buena equivalencia, hay ciertas caracterizaciones, se sabe un poco sobre el tema, pero para tener una idea de lo mal portados que son los problemas binivel, aun si es que el nivel inferior es convexo y cumple todas las propiedades que uno querría, eh, sí puede ocurrir que la reformulación no sea igual al problema original. Entonces, no estoy escribiendo la reformulación por ahora. Otra cosa importante de notar es que esto es lo que se llama la formulación optimista del problema. A lo que me refiero es a que si es que para un dado cobro, para un dado alfa n0, tengo diferentes soluciones al problema del ISO, el agente, así como está escrito, el agente es libre de escoger el que más le convenga. Se podría pensar que esto es poco realista, pero como hay unicidad en nuestro caso, todo eso no importa. Ser optimista al respecto no es perder mucha generalidad. Ahora, este problema habrán notado que es un problema un poquito ficticio porque necesita que el ISO conozca, o sea, necesitamos que la gente para resolver este problema no solo determine su cobro, sino que lo determine conociendo los cobros de todo el resto, porque si no, ¿cómo más va a saber cuál es la solución del ISO? Entonces es como una especie de, no sé si decir colusión, pero es una situación poco realista en la que la gente por alguna razón conoce qué es lo que va a hacer el resto y él puede anticiparse. Pero es un constructo útil de todas maneras, porque es lo que nos lleva a plantear el verdadero problema que es el que nos interesó en nuestro primer trabajo con Matías, que es un problema que ya no es de optimización, que es de equilibrio, que es encuentre flujos óptimos y diferentes combinaciones de cobros
tales que para cada agente el cobro que están haciendo sea el óptimo, sabiendo todos los otros. O sea, pensemos en que esta es una situación en la que cada agente está respondiendo de la mejor manera posible a los otros. Que por definición ese es el problema de encontrar un equilibrio de NAR. Bueno, ya además todo este rato no lo puse en la slide anterior, pero estamos trabajando con Bitsacota. La gente no va a cobrar menos que su costo real de producción y tiene un límite máximo por ley o por lo que sea. Hay un límite máximo al cobro que una gente puede tomar. Nuestras líneas de trabajo fueron, a grandes rasgos, eh, cómo afectan estas constantes relacionadas con polución a la solución del problema de equilibrio. Y además, otra línea de trabajo a la que no llegamos, pero que todavía se está trabajando, es considerar energías renovables, y eso significa tener agentes cuya polución pueda ser menos, pero que introduzca certidumbre. O sea que en el day ahead, por ahora estamos considerando que la demanda, si nosotros decimos que la demanda es 2, todo el problema se va a resolver como si fuera 2, como si conociéramos la demanda del día siguiente con certeza. Pero en realidad, quizá no la sabemos o quizá no sabemos cuánta capacidad de energía realmente va a tener ciertos generadores renovables. Va a pasar que va a llegar al día siguiente y si es que está más nublado, resulta que hubo un riesgo asociado a elegir energías renovables, el cual el ISO tiene que tener en cuenta al momento de resolver su problema. Entonces, eso existe, eso todavía se está trabajando, pero cierro mi presentación con señalar cómo lo hemos estado, con introducir un poco de cómo lo hemos estado siguiendo con Matías. Y eh, una prolongación en la que estamos trabajando es considerar aspectos de control óptimo estocástico en este problema, eh, que eso significa que hay un horizonte de tiempo. Ahora el ISO resuelve el problema no de un día para otro, no como un problema de optimización estático que todos conocemos, sino que se optimiza en un horizonte finito, eh, y esta es mi versión, la Matías le va a hablar de la suya, pero esto controla también la polución presente en el sistema. Si es que uno lo quiere pensar en el caso anterior, en el day ahead, lo que el ISO estaba controlando era la polución que se emite ese día por los agentes, pero esta vez no, solo le interesa el largo plazo. Como sabe la polución que hay y quiere disminuirla o controlarla, tiene un objetivo de largo plazo con respecto a la polución, no solo lo que se emite instantáneamente. Es decir, debo escoger los flujos y las generaciones, no como números, sino que como procesos estocásticos, conociendo las ofertas, que por ahora dejemos las constantes, de los agentes, además del resto de la data. Hablemos un poco de la polución. La polución, uno de los que estuvimos buscando y uno de los modelos a grandes rasgos aceptados de polución en el mundo del modelamiento es que la polución obedece este tipo de ecuación diferencial estocástica. Interpretemos sus términos como que si es que esto es producción instantánea, entonces esta es la derivada de la polución que los agentes contribuyen. Este término es un término de que tiene que ver con decaimiento exponencial, porque si es que yo dejo de producir, entonces cuanto más polución haya, más rápidamente disminuye. Y además hay un término de volatilidad, que tiene que ver con que cuanto más polución haya, más incierto va a ser cómo esta misma cambia. O sea, es un término con respecto a un movimiento browniano que tiene que ver con que la volatilidad sube con el nivel de polución, pero no de manera lineal. Y ahora tenemos una restricción de target. No es que queramos que esto sea menor o igual que una cierta constante, sino que tenemos que este proceso tiene que ser en esperanza menor o igual que un cierto número pasado el horizonte de tiempo. Sujeto a las restricciones de red, o sea, sujeto a la satisfacción de la red, a los bounds de capacidad, de flujo, sujeto a todo lo que estaba antes, además del target que acabo de mencionar, el problema que resuelve el ISO se convierte en el siguiente problema de control estocástico, eh, me falta un término. Bueno, sí, no, esto está mal. Pero
Sí, no, me faltó o sea, esto no debería existir, debería ser lambda por LT mayúscula, o lambda por la polución en el tiempo. Sí, lo siento por el error. Y este problema se puede enfrentar, sin la restricción de target, se puede enfrentar por métodos clásicos de programación dinámica, ¿no? Plantea una ecuación de Hamilton, Jacobi, Bellman modificada. Eh, y con la restricción de target, bueno, también se pueden hacer modificaciones al respecto, y eso es en lo que estoy en este momento. Líneas de trabajo futuras, que es más o menos para dónde va el tema, es todo bien, eso es el problema del ISO, pero hay que considerar las capas de arriba que mencioné anteriormente. Entonces, podríamos extendernos al mismo problema de equilibrio, o sea que ahora los cobros no son una constante que la gente decide, sino que son un proceso que la gente también va a modificar. Y eso nos lleva al mundo de los juegos diferenciales, porque ahora el ISO y la gente están jugando un juego entre sí y con el ISO. Eh, y eso se puede enfrentar, se le llama ecuaciones de Isaac, que son las ecuaciones de Hamilton, Jacobi y Bellman, pero eh, adaptadas al contexto de los juegos diferenciales. Y por otro lado, un tema de que, como vimos en la pasantía, es imposible resolver, para un número grande de agentes, es imposible resolver analíticamente estos problemas, entonces sería bueno estudiar métodos numéricos que tengan que ver con resolver ese problema de control óptimo estocástico. Eh, Eso creo que no me pasé del tiempo. Sí. Eso ha sido todo y muchas gracias. Estoy atento a preguntas. Gracias, Benja, por tu presentación. ¿Para preguntas? ¿Estamos con el... No, no, sí, sí, sí. Oh, Ya. ¿Alguna pregunta para Benjamín? Sí. Mi pregunta es sobre la función objetivo en el problema estocástico. este. O sea, no, no era la función objetivo. La diapositiva de antes, eso, la La restricción de función. largo plazo. Ah, ya. Eso, mi pregunta, o sea, no sé Ajá. si tuviera como interés reemplazar esa restricción como que la polución en el tiempo T grande fuera más grande que L con probabilidad baja, Menor o igual que L con probabilidad. como en vez de una de esperanza fuera una probabilidad. Ujú. No sé si le interesa el problema cuando se cambia esa restricción por una chance constraint. Sí, hay interés en resolver con un chance constraint. Aquí Matías sabe más que yo porque él sabe más de Stochastic Target que por mi lado, pero en términos generales, lo que ahora al respecto es que los chance constraints tienen el problema de que sacrifican convexidad en algunos casos. Eh, entonces, aquí estoy hablando más por el problema estático que está anteriormente que por este. Pero al menos en el problema estático consideramos poner chance constraints y resulta que el método preferido por la literatura es otro, es CVAR, Constant Value at Risk, creo, Conditional Value at Risk, perdón, que es otro método precisamente para lidiar con lo que tú dices, que es que una desigualdad no se cumpla con probabilidad baja. Eh, pero ese método, o sea, claro, ese método es el preferido precisamente porque preserva convexidad. Ahora, en el caso de Target, aquí Matías me va a decir más si es que esto es igual de difícil que, y esto va a responder tu pregunta, a pedir esto casi seguramente, porque sé que un state constraint es pedir para todo t, y eso es difícil y todo, pero pedirlo solo en tiempo máximo. Ahí ya puedo hablar. ¿Le puedes pasar el micrófono para que...? O sea, lo que creo es que en probabilidad hay formas de hacerlo, pero uno necesita como manejar el problema de tal manera que se acerque a los resultados conocidos. Entonces, en Stochastic Target, lo que se sabe es para un setting muy específico. Ya. Entonces, dependería de uno cómo plantea la EDE, ver si de verdad se puede tomar como un Stochastic Target. Pero la esperanza es mucho más fácil de trabajar. Entonces, por lo que creo, entonces, sí, O sea, pedir esto es es más más difícil fuerte que pedir eso. que pedir eso, que a su vez... O sea, que es un objeto distinto que pedir el chance constraint de la probabilidad. Sí,
Sí, o sea, quizá te podría decir más cuando trabaje en el problema estático con Cebar, a ver qué es lo que ocurre que pasaba con Chance Constraints. Eso. Gracias. ¿Hay alguna otra? Como que yo quiero preguntar algo, pero no sé. Así que si, No hay problema. Ah, bueno. eso. Si no hay más preguntas, entonces agradecemos a Benjamín de nuevo. Muchas gracias. Y eso, y le deseamos éxito en su acción. Lo siento por el Está bien, está bien. andar corriendo. Te Eh, dejo sí, pues, sí, podemos ir. Ahí- ¿Tiene auxiliar de dedo? Sí. Ah, Iba a ser a las 2, pero resulta que los tipos tienen control de ustedes. ah, ya entonces lo dije todo. Entonces lo tuve que... Ya. ¿Ya viste mi, ¿Cómo? ya viste mi, Sí, mi avance? ya la vi. Bien. ¿Es la que le presentaste? Sí, sí, es más o menos lo mismo. Ya, excelente. Gracias. Ajá. Gracias a ti. Um, hola, hola. Yo espero preguntar el optimizador al máximo. Sí, el optimizador al máximo ahí tiene que preguntar. Bien. Chao. Musicatito. ¿Dónde está el Magic? No creo, no creo. Allá, el ojo biónico. Ya. Bueno, entonces seguimos con la sesión. Ahora va a presentar Matías Vera, que nos va a hablar sobre optimización aplicada al mercado eléctrico, en este caso, inversión óptima para entrada de energías renovables. Que adelante. Ok, entonces, bueno, como bien dijo Pablo en la presentación, vamos a hablar en el mismo contexto de la presentación pasada, pero nuestro enfoque va a ser distinto. Nuestro enfoque, en vez de ver un juego diferencial o ver un problema de equilibrio, va a venir dado por ver el problema de inversión óptima y ver cómo funcionaría la entrada de energías renovables a un sistema de mercado eléctrico como el que vimos recién. Entonces, mi presentación se va a dividir en 5 partes. Hablar un poquito de la motivación, de cuál es la idea detrás del problema, más allá de la parte matemática, sino de la parte como eléctrica del problema. Vamos a hablar del control estocástico, qué es el control estocástico, cuál es la gran herramienta que nos va a servir. Por último, vamos a revisitar el problema estático que mostró Benjamín, este es un poco distinto, y después vamos a pasar a un problema continuo, que va a ser como formulación correcta del problema que queremos resolver, ocupando herramientas de control estocástico, y por último vamos a hablar un poquito del trabajo futuro de qué es lo que se espera hacer de aquí a lo que viene. Ok, entonces empecemos hablando del mercado eléctrico con energías renovables. Entonces, acá hay mucho que decir, pero las energías renovables han entrado en el mercado chileno con mucha fuerza, en particular en, en el chileno, porque por ejemplo en Ecuador la energía solar es menos del 10%, diría menos del 5%. En cambio, a las 4 de la tarde toda la energía que se ocupa en Chile es energía solar, ¿ya? Entonces, es importante entender cómo funciona esta entrada de energía renovable al mercado chileno. Entonces, en general, energía renovable va a estar hablando de energía de plantas fotovoltaicas, paneles solares, así que hablemos de esto. Las ventajas que tiene la energía renovable es que es una energía limpia, el factor de polución que generalmente en energía solar se considera cero, y también se tiene que tiene un menor costo real. El carbón y el gas tienen un costo real elevado, pero la energía renovable es cero, ¿ya? Entonces ahí como que hay formas de pago distintas, pero tiene un costo real que cero, que también es algo positivo dentro del sistema. Y por último, algo no menor es que la entrada en energía renovable genera un aumento de agentes generadores, lo que genera que el mercado sea competitivo, ¿ya?
Entonces, con estas dos ventajas, la primera, ¿por qué no todo el mercado son energías renovables? Y es porque tienen asociada una desventaja. La primera desventaja es que, como dije, a las 4 de la tarde el 100% de la producción de energía solar, en realidad eso genera que el costo marginal sea cero. Acá hay hartas cosas como qué es el costo real, el precio sombra, pero lo que piensen es que la forma de pago en el mercado eléctrico no es a través de lo que nos piden pagar, es a través de qué tan valioso es lo que me están dando. ¿Ya? El problema es que como el costo real de la energía renovable es cero, cuando se tiene que alcanzar un 100%, no le voy a pagar nada a nadie. Y eso como que revienta el mercado, porque nadie quiere producir algo si no si no va a recibir un pago. Así que esto lleva a que hayan preguntas como ¿cuál va a ser la buena forma de pago para el mercado? Esto puede ser un tema de por sí, pero el que nos va a interesar a nosotros va a ser el segundo. Va a ser su capacidad, va a estar sujeta a incertidumbre. ¿Ya? ¿Por qué está sujeta a incertidumbre? Bueno, la parte más fácil de pensarlo es que de noche los paneles solares no producen energía, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que los estados climáticos en un mismo día pueden generar diferencia en la capacidad máxima. Inclusive cuando está baja la capacidad máxima, cuando, cuando hay variaciones en la atmósfera también baja la capacidad. Entonces, esta incertidumbre es lo que vamos a intentar modelar y vamos a trabajar con ella durante nuestro programa. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a trabajar con una gran herramienta que es el control estocástico. El control estocástico, bueno, el control estocástico viene dado por lo que se llaman los procesos de Ito. Esto tiene que ver con cálculo estocástico, pero lo importante es que nosotros conocemos la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Con el descubrimiento o la creación de la integral estocástica se creó algo que se llama las ecuaciones diferenciales estocásticas, que es una forma de tener como una especie de EDO sujeta a incertidumbre. Esto acá es lo que se llama drift, esto acá es lo que se llama volatilidad. Y con estos procesos, hacia a la fórmula de Ito, nosotros podemos trabajar en controlar un proceso de este tipo. ¿Cómo? A través de un control que, bueno, acá hay hartas como suposiciones técnicas que no voy a mencionar, pero la idea del control es controlar el drift y controlar la volatilidad de manera que yo puedo controlar el proceso en su totalidad. ¿Ok? Notar que el control, a diferencia de control óptimo, este es un proceso estocástico, es decir, depende de la omeguita. Entonces es un poco más complejo que control óptimo, es normal, pero al final termina siendo más o menos lo mismo. Entonces, así uno controla estocástico, uno generalmente quiere minimizar un funcional de este estilo. ¿Ya? Simplemente un costo inmediato y un costo final. Pero ¿qué pasa? Bueno, el problema de control va a estar dado de esa forma. ¿Qué sucede si a mí me importa dónde estoy? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero que solamente estar en los positivos? ¿Qué pasa si yo no quiero escaparme de la bola 0,1? ¿Qué pasa? Entonces, ahí uno tiene que poner más énfasis, poner más hipótesis, y el problema cambia. ¿Cómo cambia? Se agregan unas restricciones de estado. Y como es un proceso estocástico, podemos trabajarla con P casi seguramente. ¿Ya? ¿Qué significa este P casi seguramente? En general, matemáticamente es una herramienta que nos ayuda, pero visto como mercado eléctrico igual tiene sentido. ¿Por qué? Porque existen bajadas de voltaje y esto de acá se puede considerar como la mayoría de los casos, gran parte de los casos, y los casos donde no se cumple, lo que uno conoce como caso crítico. Y en el caso crítico el mercado eléctrico tiene sus formas de trabajar las cosas. De hecho, un dato, hay una central de carbón prendida en todo momento, una baja de voltaje, la central de carbón como que entra al caso crítico. ¿No? Entonces, dado eso, este problema ha sido estudiado harto. En particular, se tiene una referencia de Hanna Sidani, que es una profesora, bueno, un poco eminencia, ha trabajado este problema, también con espacios de base y esas cosas. Pero la idea es que con estos resultados queremos cómo llegar a una resolución de un problema o plantear un problema para poder resolver. ¿Ya?
Entonces, se van a obtener, a lo que queremos llegar al final es ecuaciones de Hamilton, Jacobi y Bellman. Para que dieron control óptimo, piensen que Hamilton, Jacobi y Bellman en el caso estocástico es lo mismo, solamente que es de orden 2. Para los que no lo dieron, piensen en Hamilton, Jacobi y Bellman como una NP que nos permite caracterizar el valor del problema y nos permite como obtener el control óptimo, como nuestra forma de despejar la X, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer una pasada un poco rápida por el problema estático. Vamos a ver el mismo setting que mostró Benjamín, con B el conjunto de nodos, una demanda fija y una capacidad fija y una libertad en la producción. Vamos a considerar el conjunto de línea de transmisión con cotas inferiores y mayores y resistencias estrictamente positivas. Funciones de costo de producción. Acá, en el caso de Benjamín, eran estrictamente lineales. Nosotros vamos a pedir que sean funciones nomás, crecientes y después convexas. Y esto es simplemente, caso B es una notación, son las líneas de transmisión que entran o salen de I, y la función signo es la que explicó Benjamín en su presentación, ¿ya? Es decir, 1 si entra, si la arista entra, menos 1 si la arista sale, ¿ya? Entonces, con eso el problema estático va a venir dado por minimizar el costo de producción sujeto a las restricciones de flujo junto con las restricciones de factibilidad, ¿ya? Las restricciones de flujo tienen esta forma media rara, ¿no? Piensen que simplemente va a ser que lo que estoy produciendo sea mayor a lo que necesito, más lo que pierdo en mandar, ¿ya? Ha sido estudiado, pero el enfoque donde es estudiado generalmente es como la investigación de operaciones, así que tiene un enfoque muy parecido al que hizo Benjamín, de teoría de juegos, de equilibrio, y nosotros queremos ver un poco más de, como ponerlo más en la parte estocástica, así que vamos, pero la forma de abordar el problema es distinta. Entonces, hay 3 resultados importantes que nos van a ayudar del problema estático, y espero que sean los únicos que ocupe durante mi tesis. La primera es la ley de Kirchhoff, que básicamente nos dice que si los costos son estrictamente crecientes, yo obtengo de que la restricción de desigualdad en el óptimo se alcanza con igualdad. Es decir, la restricción es siempre activa. Y básicamente lo que nos dice la ley de Kirchhoff, como pensándolo en el mercado eléctrico, es que no me sirve de nada producir de más. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Ok? Luego una proposición es que si consideramos los costos convexos y estrictamente crecientes, es fácil ver que la solución del problema la solución del problema estático es única. Entonces con esto podemos tener como, dado una demanda Q a una capacidad Q y una demanda D, tenemos un argmin único. Y el último resultado, que en realidad no es un resultado, una conjetura que necesito probar, pero estoy seguro que es cierto, es que bajo las condiciones anteriores, esta función que considera el argmin es una función Lipschitz, y acá en donde esté bien definida pueden considerarlo como en el interior del dominio efectivo, ¿ya? Entonces, con estos 3 resultados, vamos a querer trabajar el problema, modelar un problema continuo que trabaje en la incertidumbre de la capacidad. Para eso, vamos a meter un poco de definición. Vamos a considerar una función G que toma la demanda y toma la capacidad a cierto espacio de Rn. M puede ser cualquiera, no es necesario especificar. Y la vamos a llamar estructura de red, y pedir que sea positiva implica de que existe un punto factible en el problema estático. ¿Ya? ¿Por qué se llama estructura de red? Bueno, ustedes pueden pensar que hay una red eléctrica, la más simple, la simétrica. Entonces, una estructura de red puede ser de que puede ser la siguiente. Puedo pedir que la estructura de QI menos DI menos alfa I, y si esto pide que sea mayor o igual a 0, lo que estoy pidiendo es que la capacidad máxima menos la demanda menos una holgura sea mayor o igual a 0. Esto de acá nos dice cada nodo puede producir su propia demanda y además tiene un poco más para producir. ¿Ya? Entonces esto genera
Lo que viene por estructura de red es por cierta forma. No necesitamos que sea cualquier punto. ¿Ya? Entonces uno puede decir, ya, pero considerando esto, no, uno puede considerar siempre la función que de Q, D es igual al min de I perteneciente a B, de lo max de Q perteneciente a 0,QI, phi, eso, de H de Q, phi, D, I, donde H se puede considerar como la restricción de flujo, tenemos que es un mayor o igual a 0. Si yo considero esta función, puedo como considerar el problema sin la restricción de flujo. ¿Ya? Entonces este problema con G mayor o igual a 0 nos deja estructurar el problema, pero no nos quita generalidad en qué podemos modelar. ¿Ya? Ya, entonces con estructura de red ya vamos a pasar a un modelo. Para eso vamos a considerar un proceso de demanda. Entonces la demanda la vamos a considerar como una demanda inicial, un drift y una volatilidad. ¿Y qué nos dice esto? La demanda va a depender de forma determinista, o determinista de su propio crecimiento. Esto puede ser más o menos lo que yo sé que va a crecer la demanda. Por ejemplo, yo sé que mañana voy a necesitar 1,3 veces lo que necesito hoy día. ¿Ya? Pero también tiene una volatilidad, que es que yo no estoy seguro si mañana, no sé, se va a caer un avión y necesito más demanda, menos demanda. Entonces, por eso tiene una volatilidad. Pero lo importante acá es que ven que no está controlado. No existe un control asociado. Y es que el ISO, la gente que dijo el Benja, no tiene derecho a pedirle a la gente que gaste menos. Solamente trabaja con los operadores. Entonces, este proceso, a pesar de que es un proceso estocástico, no es controlado. Y aparte, vamos a pedir de que sea mayor o igual a un DI en cada instante. Esto lo pueden considerar como una demanda crítica, no quiero andar mucho en eso, pero es como pedir de que siempre se pueda tener prendida. Introducción que se llama la inversión, que es la base de todo este modelo. Entonces, para la capacidad vamos a considerar un conjunto U en Rn, un plan de inversión para ser progresivamente medibles con valores en U, y con eso la capacidad va a estar dada por una capacidad inicial, más un drift, más una volatilidad, y ambos van a estar controlados. ¿Ya? La inversión, bueno, no va a ser inversión, yo lo que voy a hacer es poner dinero para hacer que sea mayor o sea menor y que la volatilidad se pueda manejar ¿ya? Entonces con eso yo controlo, a pesar de que la capacidad va a seguir siendo estocástica siempre, yo controlo qué tan estocástica es o hacia dónde va la estocasticidad. ¿Ya? Eh, Ahora, el conjunto U, pueden verlo como es el conjunto de llegada de la demanda, o sea, de la inversión, y existen hartas formas de verlo. El más fácil es considerar i igual 1 hasta n 0, este conjunto, que sería que tengo individual por cada generador. Entonces yo puedo poner desde 0 hasta ese máximo de presupuesto en total. Entonces este problema sería el de cada generador. Otro muy interesante es considerar una especie de presupuesto total y que lo que yo gaste en todos los generadores tiene que ser menor a ese presupuesto total. ¿Ya? Entonces, esto tiene interpretaciones distintas. ¿Ya? Esto tiene que ver con que yo, centralizado, quiero mejorar mi inversión. Esto tiene que ver con una parte más individual, que cada uno tiene su propia inversión. ¿Ya? Ser necesario como para después, cuando queramos pasar a diferenciar un poco más interesante, pero para ver que
T1 es simplemente un cerrado no vacío, bla, bla, bla. ¿Ya? Podemos tema de la forma de un problema estocástico. Voy a explicar un poco este problema. Este problema está puesto ahí, pero lo que quiere decir es que yo voy a elegir la producción Q en cada momento y en cada instancia, por así decirlo, los omeguitas. La función phi, lo mismo en cada momento y en cada omeguita. Y el control nu, tal que minimizo los costos de producción y los costos de inversión. ¿Ya? Va a estar sujeto a que se tenga esto acá que puse H, pero simplemente la restricción de flujo. ¿Se acuerdan de ese costo gigante? Que la restricción de flujo se tenga siempre y no siempre. P casi seguramente, que se tenga la factibilidad P casi seguramente y que nuestra red siga la estructura. Entonces, este problema ya es un problema de control estocástico. El problema es que no está en su forma estándar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Q y el phi cuotas entre sí, por lo que no calzan para hacer ni tanto control, no pueden ser controles, y tampoco calzan para hacer procesos estocásticos controlados. Así que para llegar a un problema estándar tenemos que deshacernos de este Q y el phi. Y un resultado interesante, o el resultado que da, es que el problema estático nos da una solución única. Y esto es simplemente considerar, y podemos reformular este problema simplemente considerando este Q como la solución del problema estático. De esta manera, nuestro problema va a ser minimizar una esperanza de funciones que dependen de Q y dependen de nu. ¿Ya? Sujeto a que se tenga la estructura R. Entonces, esto es un problema estándar de control estocástico con funciones y ya somos libres de aplicar los resultados de State Constraint Stochastic Control. ¿Ya? Entonces, hasta acá es donde estamos actualmente. Ya demostrando que esta función en Lipschitz tenemos absolutamente todas las suposiciones necesarias para ocupar los resultados. Así que con eso vamos un poco al trabajo futuro. El trabajo futuro va a ser aplicar resultados y obtener soluciones, y con esto ya vamos a poder entender cómo funciona o cómo altera la inversión a este sistema complejo que es el mercado eléctrico. Lo segundo es que, como vieron en este caso, la optimización se toma simultáneamente entre los costos y la inversión, pero el ISO no tiene derecho a gastar plata en inversión, a menos que uno lo considere como subsidio. Generalmente los generadores son quienes gastan plata en inversión. Entonces este problema es el problema, generalmente el ISO es quien recomienda la inversión, da como un plan de inversión, pero los generadores aceptan o no aceptan. Entonces queremos pasar un modelo donde el ISO simplemente haga el juego estático, el day ahead, como dijo el Benja, y los agentes jueguen con la capacidad, que es lo que se conoce como un juego de Cournot. Pero una vez pasado eso, obtener simulaciones numéricas sería como el último menos interesante resultado. ¿Ya? Así que hasta ahí sería mi presentación. Estas son las referencias y muchas gracias por su atención. Mati, por tu presentación, todo súper bueno. ¿Hay preguntas del público? Bueno, quizá yo parto con una. Em, ¿Cierto? Tienen una red, Ujú, un grafo que está representando los nodos donde hay plantas de producción y las ujú. conexiones, digamos, como la energía, como que se pueden mandar energía. ¿Sí? Esa es la arista. Ya. Mi pregunta es, no sé si han considerado, por ejemplo, eh, considerar que este grafo está particionado por regiones, por ejemplo, porque
porque, no sé, por la geografía chilena es un país muy alargado y las condiciones climáticas del norte no son parecidas a las del sur. Entonces, por ejemplo, no sé si hay alguna idea o alguna, no sé, algún impulso de hacer algo con eso, ¿o no? Es que, de hecho, el modelo está pensado para eso. Está pensado para Ok. eso. ¿Te puedo dar un ejemplo escrito? Eh, un modelo común en esto, generalmente en la literatura, sobre todo porque esta literatura viene de este país, con Nicolás Hernández y Alejandro Jofré, eh, muchas veces se considera este reto, que representa el sur de Chile, el centro de Chile y el norte de Chile. Los tres tienen settings distintos, ¿ya? Acá la capacidad generalmente es muy alta, acá la capacidad es alta, pero no tanto, y acá la capacidad renovable es muy baja. Entonces, estas redes, si era, digo, no es tanto como de matemática, pero acá adentro pueden haber harto de gente, ¿ya? Pero por simplicidad uno lo que hace es que considera un solo agente y por eso generalmente uno tiene demanda y tiene producción. Pero no tiene sentido eso si uno lo piensa porque quien produce no es el mismo que ocupa. Entonces la demanda y la producción están juntos porque considera que una región es un agente. Entonces una región tiene productores, producción, y tiene gente que necesita electricidad. Entonces ahí tiene demanda. Entonces, así es como uno maneja la noción geográfica dentro de este modelo. Ya, ya, claro. Sí, mi pregunta iba más, claro, estoy de acuerdo. Es que hace 2 años hice mi práctica en esto, ¿Ya? y entonces como que cacho un poquito. Y claro, por ejemplo, una flexibilidad que te permitía el hecho de considerar regiones era que, por ejemplo, podíais poner distintos procesos de polución en cada región. Y como que eso hacía un poco más complejo el problema, pero a la vez como más versátil, porque podéis manejar como factores climáticos, como ajustar tus parámetros de factores climáticos dependiendo de cada región. Mm, Es como, ya entiendo. ¿cachai? Como que ponía en la presentación del Benja, ponía un distinto L para ¿Sí? cada región. Y eso, y en la presentación del Benja era como un L en común. Entonces, como que eso es como una ventaja que tenía como esa pequeña generalización que igual era bien simple. Eh, ya, una buena pregunta. El, bueno, en principio como que acá por simplicidad no hemos considerado mucho como esa diferenciación en geográfica con la contaminación, pero sí puede haber, creo que sí puede haber, porque en el modelo, acá, pero en la capacidad, basta que este sigma como que solo dependa de cierta parte del browniano y sean independientes las partes. Este sigma distinto puede representar poluciones distintas dependiendo de la geografía, porque este sigma depende de, bueno, acá yo lo puse como un sigma, pero este en realidad es una matriz, entonces como que genera en cada Q sub i tiene un sigma distinto, una volatilidad distinta, y con esto uno como que podría representar diferentes incertidumbres dependiendo de la zona geográfica, así que se puede aplicar al modelo, Y creo. te querían muchos brownianos y Sí, probablemente correlacionados, qué sé yo. sí, ahí como que estaría ese problema, Claro. pero Pero de no que es se algo, podría no es, hacer, ya, creo que se podría hacer. y no es algo que esté como dentro del objetivo de tu trabajo. Es que hemos estado como armando un poco el problema, así que todavía estamos como viendo si agregamos cosas y quitamos, así que no lo habíamos considerado porque hasta ahora queremos como teníamos llegar a este como problema estocástico estándar, pero ya desde ahora que vamos a empezar a hacer resultados sí puede ser una variable a considerar. Bueno, gracias. ¿Más preguntas para Matías? Vicente Cabezas. Hola, buenas. En uno de los modelos que presentaste, había Ujú. un superí que estaba como a medir la función central.
o sea, en un conjunto. ¿Por qué? Porque eso es, claro. ¿En qué viene dado la el QSPI? Claro. ¿El Q Super I, este? Ya, el Q Super I es la producción que yo hago. Y este va tardado por cero de producir nada. Y la capacidad máxima que tiene el generador. Ah, ya, es por la capacidad de acción generador. Entonces, Ya, eso quería hacer. No es como que se pueda como optimizar también la función que yo quiero hacer. ¿cómo? No es como que también pueda optimizar ese QI como para que no... O sea, la idea del problema completo sí es optimizar ese QI. que no. Sí, claro, la demanda estocástica, cómo optimizarla, Eso. pero en este estático no se puede. ¿Más dudas? Si no, agradecemos a Matías de nuevo. Y bueno, pasamos a la última sesión, o sea, a la última charla. ¿Cómo está, güeyito? ¿Así no? Yeah. Sí, sí, eh, ¿La cambio? Cabezas. Es verdad, es que soy del sur, de Italia. Bueno, entonces comenzamos con la última charla de hoy, que la va a hacer Vicente Cabezas, y nos va a hablar sobre conductividad hidráulica en un relave durante un sismo. Así que dale, Eso. Vicente. Hola, buenas. Bueno, y como dijo Pablito, voy a hablar sobre la conductividad hidráulica de un relave durante un sismo, que es importante, porque sí se ha estudiado los relaves antes y después del sismo, pero no nunca durante. Eso. Primero, vamos a ver los contenidos, vamos a ver como un contexto, el estado del arte de la conductividad hidráulica, propuesta de solución del problema, y finalmente un modelo básico que se ha hecho y lo que se quiere hacer a futuro. Bueno, como contexto, sabido que Chile es uno de los mayores productores de cobre del mundo y por ende tenemos muchas minas. Dentro de esas minas se producen muchos desechos y esos desechos terminan llegando a los relaves. Estos relaves, que aproximadamente en Chile hay como 750, el 80% se encuentra inactivo o abandonado. Y en la historia se han calculado más o menos 35 fallas en los relaves. Dentro de estas 35 fallas, el 85% es debido a algún sismo. Y por esto es lo que no queremos repetir estas fallas, porque como se muestra en la imagen, en 1928 y en 1960 los relaves tuvieron como un colapso y han dejado más de 200 personas muertas. Y sin ir más lejos, un relave en Las Palmas, en Concepción, en 2010, también produjo como un desastre, si bien falleció como 4 personas, el problema fue más ecológico, que se puede ver en la primera fotografía, que 8 años después sigue habiendo como minerales en el suelo, y lo que no es natural. Bueno, aquí presento una imagen de lo que es un relave para tener una idea. Tenemos como la represa, que es la principal, que es lo que permite que no se mueva el relave, y los finos, que vendrían siendo los desechos de las minas. Bueno, eh, a diferencia de lo que uno cree, los desechos se van colocando al lado del muro, no por el lado lejano. Bueno, aquí un par de notaciones. Solo voy a nombrar la presión capilar. La presión capilar, que, a ver, que la presión capilar es típico como que tenemos un tubo y tenemos agua. Y el agua como que va a tender a subir o va a tender a bajar. Esa es la presión capilar, que es algo que hay que tener claro, más que nada. Lo otro se va a ir hablando durante la presentación. Dentro de las generalidades de los fluidos, tenemos la ecuación de Bernoulli, la cual nos dice
que tenemos distintos tipos de presiones y que esto va a ser una constante. Para nuestro trabajo, el Bernoulli se considera con una velocidad igual a cero. ¿Por qué? Porque en los suelos se puede decir que el fluido tiene una conductividad muy lenta, aproximadamente como de 10 elevado a la menos 6 metros por segundo. Por otro lado, es necesario conocer la ley de Darcy. ¿Qué es la ley de Darcy? Es la que nos demuestra cómo se mueve un fluido dentro de un medio poroso. Por ejemplo, si tenemos como un tubito de ensayo con un delta I, delta X, estos son medio porosos, es cuánto se va a demorar el agua de llegar acá a acá. Eso es lo que nos explica la ley de Darcy. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Es la conductividad. Si bien tenemos dos variables más, que vendría siendo Q, el caudal, que es cuánta agua pasa, por la conductividad, el gradiente hidráulico, que es cuánto la inclinación, y el área de esto. Pero lo importante que vamos a ocupar nosotros es la conductividad hidráulica. Un par de años después de la presentación general de Darcy, llegó Buckingham y dijo, bueno, sí, a esta conductividad también tenemos que agregarle como el fenómeno de la presión. ¿Cómo afecta la presión? Por ejemplo, si le agregamos, en vez de que sea un tubito, si lo hacemos así, ya no va a tener la misma presión aquí encima y no va a poder ser distinto la conductividad. Por eso se agregó que el parámetro, la conductividad se le agregara un parámetro phi. Bueno, así como a modo general, también vamos a hablar de la saturación efectiva. ¿Qué es la saturación efectiva? Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen que hay varios poros y nodos, que los nodos son como cómo se van juntando los poros. La saturación efectiva, ¿qué nos dice? Que la saturación de agua en los poros es cómo se relaciona la saturación de agua en los poros con el volumen total de los poros, que es bastante diferente a la concentración volumétrica del agua, que los dos términos se ocupan en la presentación. Que la concentración volumétrica es la cantidad de agua total en el suelo total. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la historia de la conductividad hidráulica. Como bien se aprecia acá, tenemos varios, varios caminos. Por ejemplo, tenemos un por aquí, un por aquí. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a ver? Empezamos a ver, hoy es que aquí se ocupa una presión capilar C. Después tenemos otra. Y así se empezó a hacer como un pathing de, de varias presiones capilares. Y dijeron como, ya, hagamos una sumatoria de todos los caminos que puedan haber. Así digamos simple. Y si pensamos como que tenemos un arenero gigante, son como infinitos caminos de poro, y terminamos llegando a una integral, que vendría siendo la integral de Bourdin que se presenta ahí. ¿Qué es la gracia que tiene esta integral? O sea, este primer resultado que se muestra es que se considera la tortuosidad del camino. ¿Qué es la tortuosidad del camino? Por ejemplo, vamos a ver tres ejemplos. El primer ejemplo es que el agua pase así. Esto tendría como una tortuosidad igual a 1. Sería como fácil, no le cuesta al agua. Si quiere hacerlo en diagonal, tendría una tortuosidad igual 2, o sea, 1,5. Pero ya si tiene que hacer así un recorrido del agua, es una tortuosidad mayor a 1,5. Entonces eso, tema que se aplicó en la ecuación de Bourdin, que es muy importante. Otro término que hay que recalcar es por qué se habla de conductividad relativa. Como se aprecia, se ve que hay un RW y un RNW. Es que hay dos casos. El primer caso es que, como que, por ejemplo, tengo este sistema y se está llenando de agua, o sea que está como humedeciendo. Y tenemos el caso en que el agua quiere salir del sistema, que sería como desecado. Y no se comportan de la misma manera, por eso tenemos dos ecuaciones distintas. Pasaron los años y el 64 Brooks con Corey dijeron como, hagamos un par de aproximaciones y resolvamos esta integral. A lo que dijeron como ya, ese va a ser la saturación efectiva del problema y vamos a hacer la comparación, vamos a integrar y listo. Obtuvieron que son como los primeros resultados como simples de poder ocupar, que sería la conductividad relativa para el secado y el humectación, como sería wetting. El 76, Mollem dijo, voy a volver a Bourdin, pero voy a darle un enfoque más probabilístico. ¿Qué hizo el enfoque probabilístico? Se tomó como dijo, la probabilidad de que tenga un poro de radio R con un delta. Y si tengo otro, le pongo un ρ con un radio ρ. Y fue como, bueno, tratemos de trabajar con esto y veamos qué llegamos. Y llegó a esta ecuación, que la verdad se ve bastante más bonita que las anteriores, es mucho más trabajable,
Y, y aquí se puede ver el cambio de lo que explicaba adelante. Se pasa de hablar de saturación efectiva, que vendría siendo lo S, al contenido volumétrico. Y eso es importante ver el cambio porque después va a ayudar en el futuro. Así como uno de los primeros resultados importantes, como de derivados de Molem, que Nuchen hizo lo mismo que Brooks and Corey, dijo, ya, voy a darle como un resultado a esta integral, ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, se definió esa función θ y dijo, oye, esta integral se parece a una vez. Entonces él empezó a dar como, oye, ya consideramos el K como igual a 1, el M que sea igual a 1 menos N. Entonces dijimos ya, empezamos y obtuvo esta conductividad. Bueno, en las imágenes se puede apreciar que se ve cuál es el comportamiento del agua o del fluido en realidad dentro de un medio poroso. Ya para terminar como con la historia, que es como lo más fome, eh, bueno, llegó Fred Lunichin, que dieron como otro tipo de significado a la conductividad, o sea, al cambio volumétrico de agua. Y ellos ocuparon como un factor de corrección que es el CP, que considera como claim, como que la succión máxima que pueda llegar a tener el sistema es de 1.000.000. Entonces con ese parámetro podían arreglar como era como un parámetro de corrección, ¿no? Bueno, y después ellos mismos dijeron como ya ocupando lo que ya sabemos de las ecuaciones anteriores, reemplacemos nuestro contenido volumétrico y vemos la conductividad. Ya, o sea, ¿qué es lo que queríamos entonces? Queremos saber cuál es el comportamiento de un relave con un sim. Ya sabemos cómo funciona la conductividad hidráulica y ahora queremos ver qué es lo que pasa durante un sim. Como primera propuesta de solución al problema, tenemos de que en Estados Unidos se ha realizado un estudio como desde aproximadamente 1980, donde se han medido los sismos y ha trabajado con un acuífero. En el acuífero se ha podido ver cómo cambia la permeabilidad durante un sismo. Si bien aquí en el gráfico se ve que no hay muchos datos, no es como que haya sismo todos los días para poder anotar, pero que igual presenta una buena relación lineal. Si bien cuando los sismos son chicos, el PGB es como la aceleración máxima del suelo, que tiene un cierto error, pero ya cuando con sismos mayores se puede ver que tiene una tendencia bastante clara a un comportamiento lineal. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Sí, podemos ocupar como esta relación del comportamiento del acuífero a nuestro relave. Como segunda propuesta, está un poquito más enredada, se considera el efecto cuántico de Hall, que ¿qué es lo que es? Simplemente se considera como una tabla, o sea, un modelo 2D, y que los electrones vienen acá. Se le induce un campo magnético en B y una conductividad eléctrica en X. Bueno, ¿y qué pasa? Que, que ciertos estudios, incluyendo Bourdieu en el 60, dicen que la conductividad hidráulica se relaciona mucho con la conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Podemos ver cómo se relaciona la resistencia eléctrica dentro de esta placa y compararla con la conductividad hidráulica de un relave. ¿Qué es lo que le da lo cuántico a este problema? Es que se considera un sistema como muy frío y un campo magnético muy grande, el cual nos permite que se pueda ocupar como la ecuación de Schrödinger para resolver los saltos cuánticos y nos da este sistema como sinusoidal para como el corte. El corte vendría siendo como la resistencia no en el mismo eje que en el otro. O sea, se considera, por ejemplo, si este sería como eje axial, este vendría siendo el corte, como dentro del mismo eje, como si quisieran hacer un cisalle. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere ver acá? Se compara el eléctrico con el hidráulico y ver qué tan acertado es el modelo. Como tercera propuesta, y esta debe ser como la más acertada según lo que hemos visto, que veamos cómo se modelan, o sea, cómo cambian los poros durante un sismo, o sea, como un estudio mucho más acotado. Vemos, oye, si puede ser que este poro de acá sea chique, este poro de acá sea grande, se pueden redistribuir, algunos suben, otros bajan, el agua puede subir, el agua puede bajar, y esa distribución de poros es la que se está viendo acá. Eh, Hay tres posibles métodos, que son los que presentaron Wood, Gossman y Foti, pero más allá del 2012, Bizarri propuso esta ecuación de porosidad,
en que se puede ver cómo una porosidad inicial, que sería el asterisco, es afectada por una epsilon, viene siendo como una dilatación del sistema, como una deformación del sistema, más que nada, de acuerdo a la velocidad y la succión del problema. En esta imagen se aprecia claramente cómo con un sismo, por ejemplo, cada pic sería como un cizalla de aceleración máxima del sismo, y cómo va cambiando la porosidad, que eso podría ser muy importante a la hora de resolver el problema. Para poder resolver este problema, ¿qué vamos a ocupar? La ecuación de Richards. ¿Qué nos dice la ecuación de Richards? Nos permite como relacionar el contenido volumétrico del agua, que es cuánta agua va a haber en el sistema con el relave, y cómo ésta se va a cambiar con la conductividad. Como bien hablamos al principio, Darcy nos da un PUG que relaciona la conductividad hidráulica con los medios granulares o los suelos. Y esto es lo que nos va a permitir hacer la relación. Como a modo simple, se hizo como un primer modelo, como haciendo ejemplo de un relave de Brasil. ¿Qué diferencia tiene con los chilenos? Que los relaves de Brasil tienen más drenaje, porque allá llueve más que acá y sobre todo en la zona norte no aporta mucho. Entonces, esa es la única diferencia. Se realizó un mallado del dominio y se obtuvo como un primer modelo a priori del resultado de lo que vendría siendo la presión dentro de un relave. ¿Esto por qué es importante? Porque nos permite ver dónde la presión es cero. Donde la presión es cero significa dónde está el nivel de agua, hasta donde, o sea, debajo de la presión cero significa que el sistema está saturado. ¿Y qué significa que esté saturado? Si el sistema llega a estar saturado acá con mucha intensidad, esto se va a caer. Eso es lo que nosotros no queremos. Eso vendría siendo el caso de Brasil, que llueve mucho y tiene problemas de agua. Por eso se trata de hacer como de ejemplificación más simple, y en cambio acá el problema es del sismo. Complejidades. Bueno, si bien lo que hemos visto hasta ahora vendría siendo como solo llegar y reemplazar lo que se ha visto, como la permeabilidad, la propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, llegaron las complejidades. Por ejemplo, que empiezan a existir fenómenos dentro de los suelos que son como mucho más allá de lo que nosotros sabemos como matemático al menos. Como por ejemplo puede ser la liquefacción. ¿Qué es la liquefacción? No sé si han visto sobre todo imágenes como en terremotos en Japón, como que los edificios como que se van hundiendo en el suelo, y eso viene dado porque el agua que está muy abajo empieza a subir, y el suelo se empieza a crear inestable. Entonces las cosas empiezan a bajar, se empiezan a reacomodar todo, empieza a haber agua más arriba, deja de ser tan denso abajo, empieza a ser más denso arriba, y eso es lo que estamos viendo ahora, cómo se puede modelar esta liquefacción en el modelo. Hay, otro, hay otras complejidades más que se están agregando, como por ejemplo la consolidación de suelo, que viene siendo como qué apretado este suelo como previamente. Por ejemplo, si tenemos un suelo normal así, o que ya estuvo apretado y que están todas las moléculas muy juntitas, que también que esto debería ser a priori conocido en relave, porque las arenas vienen ciclonadas, es decir, que ya se trabajaron para el muro. ¿Qué se va a tratar de hacer a futuro? Seguir trabajando con las propuestas y ver cuál logra como un mejor approach al problema de solución, agregar las complejidades que ya fueron mencionadas y buscar otros caminos y otras soluciones al problema. ¿Está la referencia? Gracias, Vicente, por tu presentación. ¿Hay preguntas del público? Como más aplicado civil, la verdad. Así es. ¿Pregunta? ¿No? Eh, había unos gráficos como el movimiento del agua. Quería preguntar si los podéis explicar. Movimiento del agua. Sí, esos gráficos como... ¿Esto? Sí. Ya, mira, sí, este se me pasó. Este de hecho lo hice yo. Que tenemos como 5 o 6 datos para distintos relaves de cómo era el contenido gravimétrico. Es que, por ejemplo, decir contenido gravimétrico es como hay distintos tipos de suelo. Están las gravas, que son como muy grandes, y la arena, los limos, la arcilla, que son cada vez más chicos. Entonces el contenido gravimétrico dice como qué tantos finos tiene el suelo. Entonces esos fueron los estudios que se dieron y nos arrojaron datos. Y los datos fue como, ya, ocupemos las ecuaciones de Fred-Lunchon y ocupemos mínimos cuadrados para
para parametrizar el problema. Entonces eso fue lo que se hizo acá. Solamente se minimizó con mínimos cuadrados los datos que ya se tenían para que diera una curva, y como se ve, igual tiene un buena cura así. Entonces por eso como que no se ha seguido estudiando tanto más de la conductividad después de esto, porque como que ya llegaron como a un buen fit. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradezcamos a Vicente de nuevo. Bueno, gracias por venir a esta sesión, también a la gente del Zoom y queda... Eso, nos vemos y